de Hanukkah. La idea es ubicarnos, perdón que moleste, gracias. La idea es ubicarnos un poco en el tiempo, ver exactamente qué fue lo que pasó en Hanukkah y a partir de ahí empezar a tomar algunas enseñanzas espirituales para nuestra vida y que el Hag no sea simplemente una fecha de recordación, sino que sea una fecha de elevación. ¿Está bien? ¿Me escuchan ahí en el fondo? Gracias. Entonces, nosotros siempre decimos que los Hagim son como una escalera, pero no es una escalera que va así, sino que es una escalera en caracol. ¿Qué es una escalera en caracol? Estás siempre en el mismo punto, pero cada vez estás un poco más arriba. Entonces, esa es la idea de la fiesta. Hanukkah ya festejamos el año pasado. ¿Y ahora qué volvemos a festejar entonces? ¿Para recordar? No. Porque antes estabas acá y ahora estás acá. O sea, la luz, el aprendizaje espiritual que Hanukkah tiene para darte este año es distinto al que fue el año pasado. ¿Por qué? Porque estás en un lugar distinto. En el eje del tiempo estamos en el mismo lugar. Nada más que vamos subiendo cada vez. Bien. Vamos a hacer una pequeña tabla del tiempo para ver un poco dónde está ubicado Hanukkah y en la historia del pueblo judío en general. ¿Oh? Perdón, ¿también Sí. nos va a enseñar tefilá para Hanukkah? No, Ah, ¿por qué? porque soy malo. El primer templo, ¿quién lo construyó? David Amelech. No, Shlomo Melech. David Amelech recibe la información, se le dice que él lo va a construir, pero al final, por cuanto que David participó de muchas guerras, entonces la mitzvah le pasa a su hijo Shlomo. Shlomo construye el Beit HaMikdash hasta que va a ser destruido. ¿Qué día? Un 9 de Av. Sí, Tisha B'Av, un 9 de Av. ¿Quién lo va a destruir? ¿Quién? Muy bien. Babel. Babel. El reinado de Babel destruye el primer templo y esto pasa en el año, según el gregoriano, menos 586. La construcción fue unos 400 años antes aproximadamente. Babel destruye el primer templo. El pueblo judío es exiliado. Ese exilio se llama el exilio de Babel. Ahí pasa Purim. Muy bien. Entonces acá tenemos el exilio de Babel. Tenemos el exilio de Babel, en el cual también nos vamos a encontrar con la fiesta de Purim, que Babel, reina de potencia mundial, tiene una guerra con otra potencia mundial, que es Parás y Madai. En ese momento los judíos que están en Babel dejan de estar ahí para pasar a los que ganaron la guerra. La historia de la guerra en general es muy interesante también. Y lo que va a pasar es que en algún lugar por acá los judíos están en Persia y ahora viene Amán el malvado, quiere destruir al pueblo judío y eso no pasa. Y al final de la historia de Purim nos encontramos con que Esther tiene un hijo. Ese hijo es del rey que se llamaba Ahasverosh y ese hijo fue el que va a dar el permiso para que 70 años después, año menos 516, sea la construcción de el segundo templo. ¿El primer templo cuándo se construyó? Unos 400 años antes aproximadamente, menos 922, una cosa así. Menos 516 entonces se va a construir el segundo templo. ¿Quién lo va a construir? No. Ezra y Nehemías. Ellos lo van a construir. Herodes viene después y lo que hace es embellecerlo. ¿Está bien? Prácticamente lo tira todo abajo, pero no. Y lo hace mucho más lindo. Ezra y Nehemías
construyen. ¿Qué hace el hijo de Esther? El hijo de Esther es aquel que va a darle el permiso a los judíos para construir el Beit HaMikdash. ¿Cómo? Para volver y construir el templo. Sí, acá en el medio hubieron varios intentos del pueblo judío de volver. No tuvieron éxito por distintos motivos. Hasta que Sof al final es un judío, el hijo de Esther, el que da el permiso como gobernante no judío para volver a la tierra de Israel y construir el Beit HaMikdash. Historia muy complicada, sí. Hay que entender todo esto, qué es lo que pasa, pero no ahora. Bien, 1516, entonces el templo va a estar en pie hasta el año 70 de la era común, cuando va a ser la destrucción. ¿Quién lo va a destruir? Roma. Muy bien. Tito. Los romanos. ¿Sí? Tito y el arco de Tito y etc. Ahora, ¿dónde aparece Hanukkah en toda esta historia? Hanukkah aparece en algún lugar por acá, aproximadamente unos 200 años antes de la destrucción del segundo templo, que los que gobernaban en la tierra de Israel eran los griegos. Alejandro Magno viene arrasando con el mundo entero y quiere imponer una cultura. La cultura de Alejandro Magno es la cultura griega, que él quiere mezclar con otras culturas, por ejemplo la egipcia, ¿sí? Por eso tenemos Alejandría, es su ciudad en Egipto. Él quiere llevar una cultura general a todos lados. Y si vos querés ser judío y solamente judío, y mantenerte y hacer las cosas que hacen los judíos, en el mundo de Alejandro Magno no tenés lugar. ¿Por qué? Porque él quiere que el mundo piense como él. Y no se puede pensar distinto. ¿Está claro? Muy bien. Y entonces vienen, acá más o menos decía antes, unos 200 años antes de la destrucción del templo, vienen Alejandro Magno, está en la tierra de Israel, conquista, impurifica el templo, no hay servicio a Dios, todos ahora somos Mityavnim. Mityavnim significa judíos griegos. O sea, queremos, en otras palabras, asimilarnos. Esa es la fiesta de Hanukkah. Son los helenos, ¿no? Helenos, ahí está. Muy bien. ¿Los helenos quiénes son? Los helenos son aquellos judíos que dicen: queremos que la cultura de Alejandro Magno sea la cultura helénica, sea la que domina al pueblo judío, la que gobierna al pueblo judío. Son judíos que quieren eso. Sí, judíos helenistas. Bien, sale un grupo de judíos de por acá nomás, de Modín, al lado de mi casa, y dicen: no, nosotros queremos ser judíos y no estamos dispuestos a reformar el judaísmo en nada. Y un grupo de judíos con mucha fe, pero con no mucha cultura militar, dicen: salimos a la guerra contra la potencia mundial. Es algo así como que Israel diga hoy: Estados Unidos, y empezamos una guerra contra ellos. ¿Está bien? Es tan ilógico como eso, y lo hicieron. ¿Qué los movió? Una fe muy grande. Y un entender muy profundo que esto es lo que hay que hacer. Ahora bien, estamos en una época en la cual no hay profetas, ¿sí? Acá ya no hay profetas. Después de la destrucción del primer templo se acaban los profetas en forma niveles de profecía fuertes. Existe un nivel menor que se llama Ruach HaKodesh, que es algo así como una mini profecía, pero no existe el profeta que venga y diga: vamos a hacer esto. No hay algo así. Los judíos tampoco están unidos. ¿Por qué? Porque hay helenistas, y hay unos acá y otros allá, y no hay Facebook, y el pueblo judío empieza a vivir en la rebeldía, en las cuevas, etc. Sí. Pasa. O sea, era esto de la profecía era hasta el primer templo. Sí, la profecía se acaba en el primer templo. Después de la destrucción del primer templo, dicen nuestros sabios, la profecía está en personas Jerez, Yoté, Bekatán. O sea, en niños pequeños, en personas
de entendimiento reducido, vamos a llamarlo así. ¿Estamos hasta acá? Ok. Sí. ¿Este grupo luchaba también contra los helénicos? ¿Quiénes? ¿O solo con ¿Los macabeos? ¿Eh? ¿Los macabeos? Sí, los macabeos. ¿Los macabeos? Sí. Los macabeos pelean, o sea, a nivel guerra pelean contra los griegos, pero hay muchos judíos que se unen a los griegos, porque ellos quieren su cultura. Sí. ¿Cuántos años antes de la destrucción? Más o menos unos 200 años antes. Ah, No me acuerdo la fecha exacta, pero 150 o 200 años antes. Hay quien dice que uno de los motivos por el que llegó la destrucción del segundo templo es que los macabeos no derivaron el reinado. ¿Qué significa? Los griegos impurificaron el templo. Vienen los macabeos, pelean, llegan a Jerusalén, logran purificar el templo, devuelven el gobierno judío a la tierra de Israel. Devuelven el gobierno judío a la tierra de Israel. Hanukkah es el primer Yom Ha'atzmaut de la historia. ¿Sí? Lo que nosotros festejamos hoy como Yom Ha'atzmaut, que es la vuelta del pueblo judío después de 2000 años a gobernar en la tierra de Israel. El primer Yom Ha'atzmaut es Hanukkah. ¿Por qué? Porque acá en Hanukkah hay no judíos gobernando la tierra de Israel. Vienen los judíos y dicen, esta tierra es nuestra, váyanse. Eso es Hanukkah. Pero eso pasó mucho antes. ¿Sí? O sea, Sí. esta cosa de que ellos vuelven a agarrar Israel ha pasado varias veces antes. Pero no gobernar. En ¿Te Purim, acuerdas que tú dijiste? en Purim, por ejemplo, cuando termina la fiesta de Purim, ¿qué pasa? Siguen gobernando. Nada. O sea, nuestros sabios dicen, ¿por qué no se dice Alel en Purim? En Purim no se dice Alel. Una respuesta es porque la Megilat Esther es el Alel. Es la alabanza. Y otra explicación que dice que todavía seguimos siendo esclavos de Hashverosh. Y no se dice Alel por un milagro que pasa fuera de la tierra de Israel. ¿Está bien? O sea, cuando el pueblo judío termina Purim, festejan, ¿y después qué pasó? Nada. Al otro día cada judío en Babel, en Persia, se levantó y abrió la puerta de su negocio y siguió trabajando normal. No vinieron para acá. Al punto tal que cuando llegan Ezra y Nehemías a la tierra de Israel, vienen solos. ¿Quiénes los siguen? los pobres. Muy bien, los pobres, dice el libro de Ezra. Dalutam, los pobres lo acompañan. Tenían que hacer, tenían que ir a decir a la gente, vengan, hagan aliyá. No, ¿para qué? Si acá estamos bien, estamos cómodos. Dejanos acá. Que entendamos, 70 años antes acá estaban diciendo al Nevarot Babel, ya no tan bajinos a Sion. Acá estaban llorando, escribiendo el Teilim tan famoso. Sí, estamos llorando por Sion. Que decimos, Imeshkajaj Yerushalayim, Tishkaj Yemini, si me olvido de Yerushalayim, me olvido de mi diestra. Todo esto está pasando acá. 70 años después, se olvidaron. Vamos, volvamos. No. Estamos cómodos donde estamos. ¿Entendemos? Entonces, Hanukkah es un Yom Ha'atzmaut. Acá tenemos otro Yom Ha'atzmaut, es verdad. Pero acá no tenemos una fecha específica que hayan dicho es esta. Fueron, volvieron, construyeron el templo, lo estrenaron. No tenemos una fecha. No es como Hanukkah. Hanukkah tenemos una fecha. Es el 15 de Kislev. Se acabó. Sí. ¿Hay que preguntar algo? ¿Cómo? Dije 25. Perdón, 15. 25. 25 de 15. Entonces hay quien dice que la destrucción por mano de los romanos viene por motivo de que los macabeos no entregaron el reinado a los descendientes de David. Los macabeos, ¿qué son? Son Kohanim. El Kohen no es rey. Él tiene que servir en el templo. Pero el reinado, ¿a quién le corresponde? A los descendientes de David. Entonces ellos siguen reinando acá. Al principio está muy bien, perfecto lo que hicieron. Tienen que reinar, restablecer todo, pero después hay que buscar un rey descendiente de la casa de David que pueda reinar. Y no lo hicieron. ¿Los macabeos eran todos Kohanim? Se sumaron a ellos judíos no Kohanim, pero los líderes eran Kohanim. Sí, Yehuda Macabí, Matitiao y sus hijos. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá?
¿No hay preguntas hasta acá? Sí. Sí, el primer templo, ¿en qué año? ¿En qué año qué? Se hizo. Más o menos 900, menos 922, una cosa así. No quiero escribirlo, pero no estoy seguro. Pero por ahí, por eso, unos 400 años antes. La destrucción del segundo. 70 de era común a manos de los romanos. Bien. Entonces se debe a que no entregaron, los macabeos no entregaron el Reinado. El reinado. el reinado. Hay quien dice así. ¿Cómo el reinado? ¿A qué se refiere? Si vos ahora echaste a los invasores griegos y vos ahora lo que domina la tierra de Israel, está perfecto, pero el que tiene que dominar, ¿quién es? ¿Quién tiene que gobernar? Un rey. Y el rey tiene que ser de la casa de David. Y los Kohanim no son de la casa de David. Los Kohanim son de la casa de Aarón. Entonces un Kohen en el momento que gobierna la tierra de Israel tiene que pasar inmediatamente o lo antes posible el gobierno a los descendientes de David. David es de la tribu. ¿Cómo? Judá. Descendiente de Judá, sí. ¿Bien? Ok. Entonces, Pero Rab, sí. ¿qué vendría estando siendo los descendientes de David en este tiempo? Hoy en día no sabemos. En este tiempo. Acá sabían, no te Sí, olvides. no, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Quiénes ¿Qué eran? estaban haciendo? No sé. No, pero estaban asimilados. No sé. Había y había, como en todos. Había quienes estaban asimilados, había quienes no. Entonces no se pudieron organizar militarmente, a eso estamos hablando. No, gobernamental. A ver. Si vos sos Cohen y lograste echar a los enemigos, eso no te convierte en rey. Sí, entiendo. Tenés que darle el reinado a... Sí, entiendo. Entonces, Al el descendiente de problema- David. Pero si los otros no gobiernan, ¿dónde dan para Y Ok. el problema fue estratégico. No, es un problema espiritual. Y hay quien dice que eso es lo que lleva a la destrucción. Hay quien dice, es una opinión, pero dije entre paréntesis. No es nuestro tema ni queremos tampoco criticar a los macabeos ahora. No, pero quiero saber cuál es el origen. Hay quien dice que esos son los orígenes. Bien, entonces, entre paréntesis, les adelanto, no sé si voy a hablar de este shiur, es un shiur que yo doy todos los años, muy lindo de Hanukkah. No sé, todavía no sé si lo voy a dar este año también o no. Entonces, les adelanto que el pueblo judío pasa por 4 diásporas a lo largo de su historia. Bien. ¿Cómo? Diáspora. 4 diásporas. Una es la diáspora de Babel, la otra es la de Purim, la otra es la de los griegos y la otra que es la que nosotros estamos al día de hoy, de los romanos. También esas son las 4 diásporas que el pueblo de Israel pasa por ellas. Ténganlo en cuenta, quizás en algún momento hablemos de esto. Ok, ahora bien, en Hanukkah hay 2 milagros. Milagro número 1. Milagro número 1. Ganamos la guerra. Ilógico. Sobrenatural o natural. Los griegos, potencia mundial, de repente contra un grupo de judíos. Pierden. Ilógico. Pero pasó. Ese es el milagro número 1. Milagro número 2. ¿Cuál fue? Las velas, el aceite. El conocido, el aceite. Llegan los Macabim al Betamikdash, está todo profanado, estatuas de Alejandro Magno, idolatría, todo impurificado y de repente encuentran en forma milagrosa un poquito de aceite que tenía que alcanzar para un día. Lo encendieron y duró 8 días. Exactamente. No quiero romperles viejos ideales, Pero ese no es el milagro. pero Había muchas. suena medio raro. Suena medio raro. ¿Por qué? Dice el Maharal de Praga varias cosas. Una es que, ¿qué pasa
si no tenés aceite? Tania, hay que bajarlo. Me senté. ¿Qué pasa si no tenés aceite para encender la menorá? ¿Qué se hace? Puede ser una vela. ¿Qué se hace? Puede usar ¿Una cualquier vela? cosa, No, pero- ¿cómo se pone una vela? En el Beit HaMikdash, no tenés aceite para encender la menorá. ¿Qué se hace? No se prende. No se enciende. Tan sencillo. Hay una regla general que dice que Ones Rahmana Patre. Significa cuando no podés cumplir una mitzvah positiva por algo que excede tus posibilidades, entonces estás exento de cumplir con esa mitzvah. Una persona lo aleinu se le rompió el brazo. ¿Se tiene que poner tefilín? No, ¿por qué? Porque el yeso no se considera su brazo. Y entonces, si estamos hablando si lo rompe acá. Si lo rompe acá es otra cosa. Entonces no se puede poner tefilín. Ahora, ¿está haciendo un pecado? No. ¿Qué va a hacer? No tiene brazo para ponérselo ahora. Entonces no se pone los tefilín y está exento. ¿Está claro? Estás en el medio de la selva y no tenés hilos para hacerte tzitzit. ¿Estás haciendo algo malo? No, estoy exento de la mitzvah de tzitzit. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se decía la regla? Ones Rahmana Patre. Significa, On es una situación de que me excede. Rahmana, que es el Rahman, es Akadosh Baruj Hu, es la Torah. Patre, poter. Uno está exento. ¿Está bien? No está exento. Ones. Patre. Patre. Sí. Es en arameo. Viene la palabra patur. Significa exento. Ones Rahmane Patre. Rahmana Patre. Que cuando hay una situación de fuerza mayor, Dios, la Torá, nos exime de esa obligación. ¿Cómo es? Perdón. Ahora, sí. ¿De dónde viene la mitzvah o qué es lo que se hacía antes de Hanukkah? O sea, se prendía la menorá, no la Se- Hanukkah. No había menorá. No había Hanukkah en ese momento. No había Hanukkah, había menorá. Ajá, pero ¿de dónde sale la mitzvah de la menorá y por qué prendían la menorá? La menorá aparece en la Torá. Es una mitzvah que aparece en la Torá. Que tenemos que encender la menorá. La función, iluminar, dar luz. No, hay más cosas profundas, pero dejémoslo ahí por ahora. Menorá. No estamos hablando de Hanukkah. Hanukkah todavía no vino al mundo. La menorá es parte de la boda del Beit HaMikdash. La menorá es parte de la boda de Beit HaMikdash. Pero no encender la menorá no te impide hacer los sacrificios. ¿Ven? Entonces es una mitzvah individual del Beit HaMikdash, pero no te impide cumplir otra ¿Qué se mitzvah. hacía? ¿Se prendían todas las velitas de la menorá? No velitas, velotas. Sí, Prendían todas las Ahí velitas. radica Sí. el problema. sí. O cada vez que se van a hacer sacrificios. No, había un horario determinado que el Cohen encendía la menorá. Y se encendía todas las velas. Todas las velas. Todos los días, todas las velas. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa si no tenés la posibilidad de encender las velas de la menorá? ¿Por qué no tenés aceite? No encendés. Es más, los Kohanim cuando llegaron al Beit HaMikdash, los Maccabim, se encontraron con una menorá. No había menorá. Los griegos la habían profanado, la habían robado. No había menorá. Tuvieron que hacer una de madera mientras tanto. Hasta que pudieron conseguir el oro y hacer toda una menorá nueva como corresponde. Entonces, no solamente no tenían aceite, tampoco tenían menorá. Según la regla entonces de que Ones Rahmana Patre, ellos estaban exentos de encender la menorá. Entonces pregunta, ¿y entonces qué festejamos? Si ellos están exentos de encender la menorá y encontraron aceite, entonces el aceite que encontraron es algo así como un milagro innecesario. Porque podrían no haberlo encendido y no pasaba nada. No estaban haciendo un pecado, no estaban haciendo algo malo. No, ahí no se enciende. Ahí se enciende. Punto número 1. Punto número 2. Dice el Maral de Praga. Hay otra pregunta y es: tenemos una regla general que dice que Tumau Trabetzibur significa la impureza es permitida cuando todos están impuros.
Vuelvo. Tuma utra betzibur. Vamos a imaginarnos que También Kohanim. Tuma utra betzibur incluye a todos. Vamos a imaginar que llega el Mashiach hoy. ¿Por qué no? Quizás está lloviendo y no quiere, pero vamos a imaginar que llega hoy. Ahora bien, los Kohanim pueden ir al lugar del templo a empezar a construirlo. Podemos ir a construir el lugar del templo. Podemos hacer un sacrificio hoy. Estamos todos impuros. ¿Podemos? Sí. ¿Por qué? Porque cuando todos estamos impuros, es pureza. Además, si no hay que otra manera vamos a hacer. ¿Está bien? No. Puedes esperar. Puedes esperar a purificarte. Por lo menos en distintos niveles. Y después empezar a construir, empezar a hacer lo que tenés que hacer. Pero no. La regla general es, si todo está impuro, entonces está todo puro. Esta regla se aplica también a los utensilios y al aceite. Si todo el aceite está impuro, entonces yo puedo encender la menorá con aceite impuro. Lo que acabas de escuchar. Si todo el aceite está impuro, puedo encender la menorá con aceite impuro. Entonces, según estas dos preguntas del Maral de Praga, el milagro de las velas del aceite estuvo de más. No está de más, como dicen los jóvenes, está de más. Wow, qué bueno. Si no está de más, como dicen los viejos, está de más. No es necesario. Entonces, ¿qué hacemos tanta fiesta de todo esto? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué milagro tiene un lugar más importante en vuestras vidas? ¿El milagro del aceite o el milagro de la guerra? ¿Qué me van a responder? El milagro del aceite, toda la vida. Sí, claro que sí. Pero, ¿sabes? Pero salí a preguntarle a cualquier niño en la calle, ¿qué es Hanukkah? Y te va a decir, encender una Hanukkah. ¿Y la Hanukkah qué es? ¿En recuerdo de qué? ¿De la guerra? No, es en recuerdo de las velas, del aceite. O sea, lo único que hacemos por la guerra es decir, a la Nisim, una porción que agregamos en la tfilá, aceite del bosque que querías tfilá, se llama la Nisim, y ahí recordamos que hubo una guerra y que los débiles ganaron a los fuertes. Buenísimo. Pero, perdón, Hanukkah es encender la Hanukkah. Si te olvidaste un día de decir a la Nisim, no pasa nada. O sea, hay que decir, sí, pero no es que tenés que volver a rezar o tenés que... No, está. Ya está. Pero ¿quién se pierde encender las velas de Hanukkah, por favor? ¿Vos te lo perdés? Sí. No, estamos acá. Tipo historia para entender el quiere decir que la historia de pocos ganaron a muchos. Derrocaron a los griegos. ¿Sí? Alejandro Magno vivía, ya estaba muerto. ¿Estaba vivo? Estaba vivo hasta que... ¿en qué momento exacto? Yo no sé si él llegó a ver el derrocamiento o murió un poco antes, pero durante la época de las batallas él estaba vivo. No sé si llegó vivo hasta el final, pero sí. ¿Sí? Acá hubo una guerra entre un grupo de judíos y una potencia mundial. Por eso, claro. Sí, eso fue lo que pasó. ¿Y nosotros ganamos? ¿De verdad? Pero Alejandro Magno. Primero me encantó tu expresión, porque es como la gente, vieron que están esta gente que le gusta el fútbol. ¿Vieron la gente cuando dice, porque nosotros ganamos el partido, porque vieron la gente como habla así de fútbol? Ya voy. Y vos no jugaste. Entonces, nosotros ganamos, sí, ganamos. Sí. Pero el tiempo que se formó los macabeos fue cuando estaba Antíoco, no Alejandro Magno. ¿Él falleció antes entonces? No sé, en ese momento era Antíoco, eso fue después de Alejandro Magno. Anteojos Epifanes. Puede ser, entonces quizás fue un poquito... Era mucho, Pero- creo cuando... Puede ser, me voy a fijar, que quizás Alejandro Magno murió antes. Pero lo que está claro es que los griegos seguían siendo potencia mundial. Sí, o sea, los griegos no habían perdido su poderío o nada. ¿Está bien? Ellos seguían siendo potencia mundial.
Y sí, el pueblo judío ganó. Eso históricamente está en los textos de ellos. O sea, claro, un niñito estudia historia universal en segundo año y le dicen que eso pasó. Supongo que sí. No. Supongo, acá en historia se estudia. No, claro. No. No sé si llegan a mostrar estos detalles en las escuelas no judías en distintos lugares del mundo. Yo no lo vi. Incluso en un colegio judío no te enseñan eso. Pero sí, sí, conquistó todo hasta que dejó de conquistar. Sí, Pero no es que nosotros lo hayamos matado. no, Ya. pero los griegos no No pudieron. fue una. Los griegos no pudieron ganar al pueblo judío. ¿No pudieron qué? Ganarle al pueblo judío. Al revés, cuando vino Alejandro Magno, los judíos lo recibieron súper bien a Alejandro. ¿Qué no entendés? Hasta que en Antíoco. Sí, no teníamos... Sí, es verdad lo que decís. Si no te arrodillas de este ídolo, te mato. Era mucho. Sí. Si no teníamos que prender, y encima que prendimos, no teníamos obligación de que sea puro. Entonces, Ahora vuelvo. Hay muchos judíos hoy en día que se llaman, un poco con lo que decías antes, que se llaman Alexander o Alejandro, Alex, incluso religiosos. ¿De dónde viene esto? Cuando Alejandro Magno está por llegar a Jerusalén, está por llegar a la tierra de Israel, en su cadena de conquistas, se le presenta en un sueño, él ve en un sueño un anciano. Ese anciano era el Cohen Gadol. Y cuando él llega entonces a las puertas de Jerusalén, el Cohen Gadol lo va a recibir. Y Alejandro Magno se posterna ante él. Todos los soldados se quedan, ¿qué estás haciendo? No, yo lo vi en un sueño. A la noche me dijeron que tenga cuidado con este hombre. Y entonces, él quiere entrar al Beit HaMikdash. Y el Cohen Gadol, creo que era Yohanan Cohen Gadol, lo lleva al Beit HaMikdash. Pero hay lugares donde no puede entrar. Hay judíos el judío no puede entrar a cualquier lugar del templo. Un no judío mucho más que no puede entrar a cualquier lugar del templo. Y Alejandro pide entrar. Y Yohanan le dice, no, acá no puedes entrar. Entendamos, él está conquistando el mundo entero. Es como si llegue ahora Obama o el que le sigue y yo quiero entrar. No. Y entonces Ale empieza a calentar, así a calentarse, enojarse, empieza a ponerse como teso y entonces viene sí, viene el Cohen Gadol, el Johanan Cohen Gadol, le dice, mira, no lo hacemos porque no queremos respetarte y honrarte, pero tenemos leyes que no podemos pasar. Como una demostración de esto, nosotros vamos a poner a nuestros hijos que nazcan, no sé, lo dijo en un año o en cuántos años, le vamos a poner tu nombre, Alejandro. Y de ahí viene la costumbre de que hay tantos judíos que se llaman Alejandro o Alexander, etcétera, incluso en núcleos religiosos. Ahora bien, quiero terminar con la clase, si no me Pero puedo. es que tengo una pregunta importante. Por supuesto, hacela. Ya. ¿En qué está el milagro de los 8 días entonces? Muy bien, eso es lo que voy a decir. Entonces, ¿en qué está el milagro de los 8 días? Entonces, ¿en qué está el milagro del aceite? Si es un milagro innecesario. Responde el Maral de Praga una respuesta impresionante. Y que tiene tanto que ver con nuestros días. Dice el Maral de Praga así. En Hanukkah hubieron 2 milagros. Un milagro natural y un milagro sobrenatural. El milagro de la guerra es un milagro natural. A veces pasa que los pocos le ganan a los muchos. A veces pasa que una potencia pierde contra un país más débil. A veces pasa. Ha pasado en la historia. El milagro de la guerra es un milagro natural. El milagro del aceite es un milagro sobrenatural. Porque un aceite que tiene que durar un día, que dure 8, es algo que no es normal. Entonces viene el Maral de Praga y dice, ¿sabés por qué pasó el milagro del aceite?
Para que prestemos atención al milagro de la guerra. El milagro del aceite no es necesario por sí mismo. Es necesario para algo más. Cuando vos ves un milagro sobrenatural, vos decís, ¡wow, qué milagro! Pero cuando te levantás todos los días a la mañana y estás vivo, no decís qué milagro. Porque nos parece natural. Cuando gano una guerra no lo veo como un milagro porque soy fuerte. Y entonces gané. O porque fui más inteligente. O porque tuve una estrategia. Por eso gané. Los milagros naturales los podemos explicar. Y entonces no lo vemos como un milagro. Los milagros sobrenaturales, todo el mundo dice que es un milagro. Y es tan importante para nuestros días. De repente el pueblo judío, después de 2000 años de diáspora, se levanta y vuelve a la tierra de Israel. El pueblo judío, después de 2000 años de diáspora, de una Shoah que asesinó a 1/3 de nuestro pueblo, se levanta y vuelve a la tierra de Israel. Y venimos y peleamos una guerra, la guerra de la independencia. Y somos pocos. Y ellos son 7 países. Y no tenemos armas, tenemos una davidka que le pones algo adentro y hace ruido y no mata a nadie. Y la mayoría de los soldados, un porcentaje muy grande, son sobrevivientes de los campos de concentración. ¿Es normal? ¿Es normal ganar una guerra así? ¿Es natural ganar una guerra así? ¿No lo ves como un milagro? Obvio que sí. Entonces van a venir los laicos y van a decir, no, a veces pasa, éramos más fuertes, éramos más inteligentes, por eso ganamos. Van a venir los que no reconocen el Estado de Israel y van a decir, eso es un milagro, es algo natural, a veces pasa. Si hubiese habido hace 70 años atrás aceite, todo el mundo vería que el Estado de Israel es un milagro. Todo el mundo vería que estemos hoy en día en Jerusalén es un milagro. Pero no hay aceite. Por eso hay quien no lo festeja. O hay quien lo festeja pero no entiende que vino de Dios. La fiesta de Hanukkah viene a decirnos, el milagro sobrenatural viene a decir que el milagro natural también fue un milagro. Que los pocos ganan a los muchos también es un milagro. Y que Hashem está ahí detrás de todo, mostrando el camino hacia donde tenemos que ir. Que tengan